Hermanos, pásenle, todos los que van a estar en la capacitación de este día de evangelismo, pásenle, tomen su lugar. Vamos a comenzar. Todos los que están en la entrada, si hay alguien que falte, vénganse. Siéntense. ¿Ya están listos? Vamos a iniciar. Vayan abriendo su Biblia en 1 Corintios 15, 14. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque si estamos de pie, Señor, es por tu gracia. Si estamos con fuerza, Señor, es porque tú nos sustentas y levantas nuestra cabeza. Queremos pedirte de tu asistencia en esta tarde para que hables a nuestro corazón y abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo para poder comprender y entender el tema que vamos a seguir y continuar viendo en este día, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y por mi vida, para que nos ayudes a ser diligentes y a poner por obra esto, Señor, a la hora de poder estar compartiendo y predicando el Evangelio, que es a lo que tú nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si recuerdan la clase anterior, estuvimos viendo el tema de la Trinidad. Vamos a continuar hoy. Voy a dar comienzo con el tema o la parte 2, que es hablando del Hijo, de Dios Hijo. ¿Y quién es el Dios Hijo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 14, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice así: y si Cristo no resucitó, esta buena noticia o el Evangelio que anunciamos, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. La versión Reina Valera dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana o de nada sirve nuestra fe. Hay un pasaje en Tito 2:11, acompáñame ahí rápidamente. Nos habla de la manifestación de la gracia de Dios a través de Jesucristo y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vemos que en ningún momento dice solamente algunos escogidos. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en el versículo 13 de Tito 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí se refiere a Jesucristo como nuestro gran Dios y como nuestro Salvador. La segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es en quien recae absolutamente todo lo que hoy somos y tenemos por haber depositado nuestra fe en Él. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha realidad. En Cristo se cumplen todos y cada una de las promesas que Dios había anunciado desde el principio y a lo largo de toda la historia de la humanidad acerca de la redención. Y todo esto es posible a un solo acto, mi hermano. Todo lo que vamos a ver hoy es posible a un solo acto. Y este acto es que Cristo resucitó. En eso tiene que estar basada tu predicación, tu fe, tu salvación. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener, no lo pudo sujetar o mantener en esa condición de muerte.
sino que Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben y lo creen? Porque no solamente es saberlo, sino es creerlo. Ahí en Colosenses 1:15 al 20, en ese pasaje, yo te lo dejo de tarea que lo leas en tu casa, se encierran muchas de las grandes verdades acerca de quién es Jesucristo. Habla tanto de su humanidad como de su deidad y menciona algunos de los atributos, los cuales nos confirman quién es Jesús al que tú y yo anunciamos. Cuando hablamos del cristianismo, ¿cuántos son cristianos aquí? Quiero creer que todos, ¿verdad? Sin duda sabemos que hay una relación inseparable hacia con Cristo. Porque todos aquellos que somos cristianos, nacidos de nuevo, ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Esta relación, mi hermano, que tú ahora tienes con Cristo es inseparable, hablando de que es imposible imaginarnos un cristianismo sin Cristo presente. ¿Te puedes imaginar ser cristiano y no tener a Cristo? Sería algo incongruente, ¿no? Leíamos a Pablo decir que sin Cristo todo lo que hacemos no sirve absolutamente nada. 1 Corintios 15:14. Y más adelante el apóstol Pablo habla de que seríamos nosotros los hombres más dignos de lástima de todo el mundo si anunciáramos algo que no existe o si Cristo no resucitó. Seríamos los más dignos de lástima. ¿Alguna vez alguna persona te ha dado lástima por su condición? Porque está en la calle, está desahuciado, algo. Bueno, es la misma sensación o sentimiento que nosotros produciríamos si Cristo no hubiera resucitado al tercer día. ¿Cuántos saben que hay muchas religiones en el mundo? ¿Alguien me puede mencionar alguna? Hinduismo, budismo, maometanos, los mormones, testigos de Jehová, Hare Krishna. En fin, hay religiones para aventar para arriba, ¿no? Hay para escoger, como dicen. Pero decía una persona, un escritor de un libro, decía, si quitamos a Buda del budismo, si quitamos a Mahoma de los maometanos, si quitamos a Hare Krishna de los Krishna, en fin, así nos vamos quitando a la persona que representa esa religión, pues esa religión puede seguir. Porque la realidad es que ya no están esas personas, ¿cierto? Pero si quitamos del cristianismo el nombre y la persona de Jesucristo, ¿qué queda de él? ¿O estaríamos aquí con un propósito? Nada, no queda nada. Porque toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro y como base y fundamento, ¿a quién? A Jesucristo. Si quitamos esa base, ese cimiento del cual habla Pablo en 1 Corintios 3, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero si ese fundamento se quita, no podemos edificar nuestra vida cristiana porque Cristo no está. Otro escritor llamado James Denney dijo lo siguiente, te pido que pongas mucha atención. De principio a fin, la fe y la vida cristiana en todas sus fases, aspectos y elementos quedan determinadas por la persona y la obra de Jesucristo. A Él le debe su vida y carácter en todas sus partes. Sus convicciones son convicciones acerca de Él. Sus esperanzas son esperanzas que ha inspirado a Él o Jesucristo y que solo Él puede colmar, es decir, llenar. Sus ideales proceden de la experiencia y vida de Él y su poder es el poder de su Espíritu. Todo lo que tú y yo somos como cristianos procede de Jesucristo. Y sin Jesucristo tú no puedes llegar a ser cristiano, no puedes ser hijo de Dios. Bueno, pasamos al punto de Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad. Así como existe la teología, el estudio del ser de Dios, la neumatología, que ya lo vimos la semana pasada, que es el estudio del Espíritu Santo, también existe la cristología, que es logía, que es conocimiento o estudio y de Cristo. Es decir, el estudio de Jesucristo, al que muchos denominan como el más grande de todos los temas de la teología sistemática. Y es de los temas que más abundan en esos libros de teología.
Esto es por la importancia que tiene y es determinante para poder refutar, rebatir y objetar toda clase de pensamiento o doctrina que quiera decir o enseñar lo contrario. ¿Qué discípulo hay sin un conocimiento de quién es su maestro? ¿Has conocido a alguno que sea discípulo de Buda que solamente sepa cómo se llama pero no sepa nada de él? ¿Pero qué decide aquel que dice ser discípulo de Cristo pero no conoce a su maestro? Bueno, sí los hay, pero que nosotros seamos de los que sí conocemos al maestro de maestros. Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Uno de los puntos más controversiales a lo largo de los siglos ha sido probablemente alguno ya lo haya escuchado o ya haya investigado. O incluso ya alguna persona le haya dicho, no, es que así no es. ¿Cuál punto es? Bueno, de si Jesús es creador o fue creado. ¿Alguno se ha encontrado con otra persona que crea que Jesús fue creado? Cuando te topes con algún testigo de Jehová, bueno, con eso te vas a encontrar. Es claramente rebatido por quienes niegan la deidad y la divinidad de Cristo. Porque muchos la niegan. Niegan su deidad, pero tal vez no nieguen su divinidad. ¿Qué es que sea divino? Bueno, que participó únicamente de los elementos divinos, pero no participó de toda la naturaleza de Dios. Eso es lo que objetan estas corrientes de pensamiento. Los testigos de Jehová, que son una de esas corrientes de pensamiento, surge o nace de un pensamiento filosófico que nació por ahí del siglo IV, del siglo V, que es Arriano. Fue un hombre que objetó duramente contra la deidad de Cristo, que donde surge el arrianismo. Y los testigos de Jehová toman de los principios filosóficos de esa doctrina para fundamentar hoy lo que es los testigos de Jehová. Entonces, ya tú sabes que los testigos de Jehová no es una religión que haya surgido nueva. Viene desde el siglo IV, desde el arrianismo. Tú investiga el arrianismo y vas a encontrar muchísimas cosas similares. La palabra de Dios, ¿cuánto está en la palabra de Dios? Dice, no, hermano, yo la traigo en mi boca. Bueno, también hay que traer la física, ¿verdad? La palabra de Dios nos da suficientes evidencias para creer lo que creemos. Que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, no es una o alguna creación, restándole poder y autoridad, sino creemos que es aquel que creó todas las cosas. Esto tú lo puedes confirmar en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice que al Hijo Dios lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Allí hay una palabra oculta, bueno, no oculta, sino que si tú te pones a investigar a fondo, este versículo nos habla de una palabra que en el griego significa arche o arque, que de ahí se deriva la palabra arquitecto. Muchos dicen que Jesús fue creado para hacer la creación, pero no. Jesús, aquí este pasaje lo habla como que es el arquitecto de todo el universo. ¿Y qué hace un arquitecto? Mi Mario, ¿qué hace un arquitecto? Diseña y ejecuta, ¿verdad? Y construye. Entonces Jesús diseñó, planeó, ejecutó y construyó todo lo que hoy tú y yo vemos acerca del universo. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es aquí donde vamos a entrar ya en materia, comenzando a tocar algunos puntos de suma importancia que nos van a ayudar a confirmar y a reafirmar que cuando tú y yo estemos predicando, lo hagamos con el entendimiento correcto y por sobre todas las cosas con la autoridad. ¿Una autoridad que proviene de quién, mi hermano? ¿Tuya? No, una autoridad que proviene de Dios. Proviene de Jesús mismo y por medio del Espíritu Santo que ahora obra y opera en ti. Juan 1, del 1 al 4, ¿ya lo tienen? En el principio, dice esta escritura, si tú lo comparas con Génesis 1:1, tiene muchísimas similitudes. En el principio. Dice Génesis 1:1 que la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Cuándo? En el principio. Entonces, este pasaje, el apóstol Juan
toma referencia de aquel Génesis 1:1 para decir y comenzar su evangelio. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, fíjate cómo dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él, en ese verbo del cual habla el versículo 1, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este pasaje ha generado, no se imaginan, muchísimos concilios, muchísimas controversias por cómo hoy está traducido a nuestro castellano, a nuestro español. Pero lo más importante de esto es entender cuándo fue escrito, no hoy cómo está. Porque podemos ver algunos adjetivos, algunas palabras en otro tiempo que nos pudiera dar a entender algo que no dice. Pero la realidad es que el pasaje es claro, mi hermano. Este texto ha sido usado por muchas falsas doctrinas para decir que Jesús no es Dios. Y de aquí se desprenden tres afirmaciones de suma importancia. Número 1, las cuales las vamos a desarrollar brevemente. Número 1, el verbo existía antes del comienzo de la creación. El verbo existía antes del comienzo de la creación. Número 2, el verbo mantiene una relación íntima con Dios. Mantiene una relación íntima con Dios. Y número 3, el verbo es divino. Por lo tanto, es eterno. Si me estoy yendo un poquito rápido es para poder alcanzar los tiempos. Y si algo se le escapa a mi hermano, va a quedar grabada la transmisión, la clase, ¿ok? Si es de suma importancia, es que yo quiero el pasaje para tener, bueno, me dice, me interrumpe y se lo digo, ¿sale? Pero trate de estar atento para apuntar todo lo que vamos a hablar. Número 1, preexistencia de Cristo. Tomado del pasaje o la parte de en el principio era el verbo. Esta expresión corta en palabras tiene bastante profundidad. Se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado por Dios. ¿Alguien estaba antes de que el universo fuera creado? No, ¿verdad? Y alguno pudiera decir, es que tú no estabas ahí, ¿cómo sabes o cómo lo crees? Es que precisamente de eso se trata, de la fe. La fe es una convicción de algo que no ves. La fe es una certeza de algo que no has recibido. Todavía tú y yo no hemos recibido la salvación que ha de venir con nosotros, pero creemos que la recibiremos cuando Cristo se ha manifestado. Entonces, en eso se basa la fe. Y todo lo que dice la palabra de Dios se tiene que creer por medio de ¿qué? De la fe, no por medio del intelecto. Nos habla acerca que en el principio era, dice el principio, en el principio era el verbo. Esto nos indica claramente la preexistencia del verbo. Y esta palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra, significa mensaje, proclamación, un mandato, un asunto. Y en el contexto del pueblo judío, esta expresión, cuando alguien se refería al logos de Dios, significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. ¿Tú crees que para crear el universo se necesitó creatividad? Claramente sí. Para darle forma, color, distancias, en fin, todo lo que Dios hace o hizo a través de la creación, bueno, se manifiesta que Dios es un Dios creativo. Pero dice que lo hizo a través del logos, de su palabra o de la presencia poderosa y creativa de Dios, que es Jesucristo. Apunten varias citas, son 3. Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fue hecho. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Ahí está la palabra, dijo Dios. Génesis 1:3. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el profeta, no regresará a mí vacía. Isaías 55:11 es la última. En cambio, por otro lado, esto era el entendimiento que tenían los judíos. La palabra
o la presencia poderosa y creativa de Dios. Los gentiles, por su lado, entendían este término de logos como aquello que ordena el universo, a lo que Juan lo identifica no como un poder, sino como la suprema revelación personal de Dios en la historia de la humanidad. Eso es el logos de Dios, la suprema revelación personal de Dios en la historia. Porque hubo un momento en la historia en el que Jesucristo fue revelado. ¿Cuántos saben esto? O algunos siguen esperando que venga el Mesías para morir. No, ¿verdad? Ya vino, ya se manifestó, ya se reveló. Este verbo se había manifestado en un cuerpo como el de nosotros, mortal. Claramente Él venció la muerte y por lo tanto se volvió como inmortal. Juan 1:14 al 15. Y aquel verbo, Jesucristo, la fuerza, el poder manifestado de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí saben que Juan el Bautista nació primero que Jesús? ¿Cuántos meses? A ver si alguien sabe. 6 meses. Entonces, ¿por qué dice Juan? Es que él era antes de mí, si él nació primero. Porque Juan entendía que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. En el momento que Juan vivió y que fue el que preparó el camino del Señor, él sabía que Jesús ya existía, que únicamente lo que estaban viendo era la manifestación de la palabra de Dios hecha ¿qué? Carne y hueso. Eso era lo que estaba viendo Juan. Por eso dice: porque era primero que yo. El que viene después de mí, hablando de su nacimiento natural, porque vino después de él, es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí podemos apuntar 5 citas, las cuales son Hebreos 1 del 1 al 4. Apúntele, Hebreos 1 del 1 al 4. Me voy a detener en la siguiente cita, Juan 8:58, ya después usted las busca. Aquí estaba Jesús dialogando con los fariseos en Juan capítulo 8, tú lo puedes leer. Cuando Jesús les reprocha, le dice: ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. ¿Y cómo? Se empezaron a enardecer, ¿no? Bueno, y en un versículo, en el versículo 58, Jesús les dice: ¿saben qué? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Es como yo decirte ahorita: antes de que tu tatarabuelo, bisabuelo era, pues yo ya vivía. Y pues tengo como 850 años. Pues a la mente natural aquí, pues es ilógico, ¿no? Pero los judíos decir que antes de que Abraham fuera, yo soy, bueno, era una declaración que Jesucristo hacía sobre su propia preexistencia. Un término usado por Dios para referirse a sí mismo. ¿Cómo se presenta con Moisés? ¿Y quién digo que me manda? Bueno, el yo soy te manda. Y Jesús dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Para los judíos esto era una blasfemia, pero Jesucristo no estaba negando ni mintiendo. Otra cita, Colosenses 1:17, dice: Él es antes de todas las cosas. Hebreos 1:8, Jesucristo es el mismo por los siglos. Y Apocalipsis 1:18, hablando de sí mismo, dice: vivo por los siglos de los siglos, amén. Hasta aquí, mi hermano, vimos la preexistencia de Cristo. Vamos al versículo 2 de Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo. Perdón, seguimos en el versículo 1. Y el verbo era con Dios. Esto nos habla de la coexistencia de Cristo. Coexistencia, ¿qué significa? Que viven en el mismo lugar, habitan en el mismo tiempo, en el mismo momento. Y esto lo sacamos de: y el verbo era con Dios. Otra declaración contundente, donde la palabra que nos interesa es con. Ya sabemos qué es el verbo, ya sabemos quién es Dios. La importante aquí es la palabra con, que viene del griego pros, así como se escucha, pros. Esta palabra enfoca la relación actual que existe entre el logos,
que es Jesucristo, y Dios, indicando, si se fijan, distinción e identificación entre dos seres y que a la vez nos habla de una interacción. Los que están casados, ¿cohabitan con quién? Pues con su esposa, ¿no? Sería raro que en el trabajo de tu esposo dijeran, no, pues yo creo que él es solo en su familia. Dice que está casado, pero pues, y dice que vive con su esposa, pero yo nunca la he visto. No, pues tú dices, no, yo estoy seguro que mi esposa está en mi casa. Pues bueno, así de seguro es que está el Padre y está el Hijo. ¿Y también quién? El Espíritu Santo. Y la palabra nos muestra una distinción, una identificación entre el Padre que habita con el ¿quién? Con el Hijo, y el Hijo habita con el Padre. Y son uno. Juan 17:5, apúntale bien, vamos a apuntar 3 citas. Juan 17:5 es la oración de Jesús. Es cuando dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús declarando en ciertas ocasiones de una manera contundente que Él era antes y habitaba con Dios. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y Juan 14:10 al 22 es un pasaje que yo te pido que leas en tu casa. Una fracción dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Decir Juan que era con Dios, que el verbo era con Dios, se reconoce la existencia continua y permanente del verbo de Cristo junto al Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Y esta coexistencia implica una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y por último, el versículo 1 nos habla de la autoexistencia de Cristo, que es el punto número 3. Autoexistencia de Cristo. Tomado del pasaje que dice, y el verbo era Dios. Se establece aquí la tercera afirmación, dicha por muchos o declarada por muchos como la más elevada de la cristología bíblica. El verbo Jesús es Dios. Todo lo que se puede decir acerca de Dios, mi hermano, atributos, sabiduría, perfección, todo, puede decirse apropiadamente de Jesús. ¿Sí sabías? No puedes pensar que Dios es más santo que Jesús, o que el Padre es más santo que Jesús, o que el Padre tiene más conocimiento que mismo Jesús. No, porque la totalidad de su naturaleza y sus atributos están ahí, en Jesús. En otra versión, este mismo pasaje dice, y el verbo era divino. Muchos se fijan en ese era para decir que, ¿te fijas? Era, es decir, que antes no, hubo un momento en el que no lo fue. Y bueno, sacan de contexto la palabra, ¿verdad? Los testigos de Jehová, como ya les comentaba, confunden esta verdad. Insisten ellos en que la traducción correcta es, y el verbo era un Dios, uno entre varios, rebajando a Jesús a un nivel inferior a Dios Padre, haciéndolo creación de Dios. ¿Tú crees que una creación de Dios pudiera haber muerto por nuestros pecados? Si todo estaba bajo pecado. Claramente no. Este pasaje nos habla de la autoexistencia de Cristo. Coexistencia es habita con Dios. ¿Y la autoexistencia a qué se refiere? Hablamos de su eternidad. Que Él es desde el principio y hasta la eternidad. Este es uno de los atributos más impresionantes. Por lo tanto, creemos que así como Dios Padre, Cristo no tiene un comienzo y no tiene un final. ¿Por qué? Porque Cristo está sobre el tiempo y sobre las edades, siempre existiendo y nunca cambiando. Ahí debe estar basada nuestra fe en Cristo, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a apuntar varias citas, son 7 citas. Primera de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Segunda de Pedro 3:8
Nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios no hay tiempo. Juan 5:26. El Hijo tiene vida en sí mismo. Ahí está su autoexistencia. Juan 1:4. En Él estaba la vida. Hechos 17:24 al 25. Dice una fracción de este pasaje que Él es quien da a todos vida y aliento. Después de Hechos 17, Hebreos 7:16. Según el poder de una vida indestructible, que es la vida que Cristo tiene. Y por último, Juan 17:18. Volvemos a la oración de Jesús, cuando dijo: pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es la vida. En Él está la vida. Ahora, ya hablando y afirmando estos 3 puntos, la preexistencia, la coexistencia y la autoexistencia de Jesús, también tenemos que hablar de la persona de Jesús. ¿Cuántas personas son aquí? ¿O cuántas personas hay aquí? Pues todos somos personas, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que Jesús también fue una persona como tú y como yo? ¿Sí? Es imposible negar quién es Jesús o que Jesús existió. Pregúntale a los católicos, a los mismos testigos de Jehová, a los mormones. Oye, ¿tú crees que Jesús existió y pisó la tierra? Claro, claro que sí, lo creen. ¿Por qué? Porque la misma historia universal, científicamente comprobado, nos marca esto. Ya el que saquen, mira, este es el manto de Jesús y la estaca de la cruz de Cristo, eso ya es puro cuento, mi hermano. No vaya a pedir por Amazon su pedacito de tela del manto de Cristo, del sudario. Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo en la historia, ¿verdad? Aunque ya han querido eliminarlo, ¿sí sabías? ¿Cómo le llaman ahora? Antes de nuestra era y después de nuestra era. Incluso los libros de la escuela ya creo que ya vienen así, ¿o no? A ver, ¿quién tiene hijos en la escuela que me diga? ¿O si dice antes de Cristo? ¿No? Mira, ya ni eso. Entonces nos estamos acercando, mi hermano, a una condición en el mundo en el que ya no van a tomar en cuenta a Dios, ni a lo que ya está ahí plasmado en la historia. Y aunque no lo mencionen, es imposible de borrar de la historia. Para muestra, ¿estamos quiénes? Nosotros. Toda la Escritura nos habla de la persona de Jesús, su nacimiento, su obra, su vida, su muerte y su resurrección, y aún todas las cosas que faltan para que sea cumplida totalmente. La encarnación y humanidad de Jesús no pueden existir sin la otra. No puede haber encarnación, no podemos hablar de la encarnación de Jesús sin hablar de la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la encarnación que se hizo en el vientre de ¿quién? De María, hablando de la divina concepción, no inmaculada concepción. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Qué significa inmaculada concepción? De que María tampoco tenía pecado. Y esa es una mentira del diablo, literal. Tú puedes leer ahí en Mateo 2, la oración de María que dice: engrandece alma mía al Señor, mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Muy diferente es verlo de la perspectiva que Dios la utilizó como un instrumento para que fuera concebido en ella ¿quién? Jesús, un santo ser. Pero de ella no surgió la idea, ¿verdad? O a ella no se le ocurrió: oye, ¿qué tal si me embarazo por obra del Espíritu Santo? No. Pero el catolicismo, mi hermano, está muy arraigado a la Inmaculada Concepción, dándole un lugar a María que no le corresponde. Yo lo que les digo cuando me dicen: es que la Virgen, ustedes la hacen a un lado. Le dije: no, discúlpame, pero estás equivocado. Le damos el lugar que corresponde dentro de la voluntad de Dios y dentro del marco de la salvación. La ponen como corredentora, ¿cierto? Así como que Cristo coexiste con Dios, la ponen a María en lugar de Dios, en lugar de Cristo. Y es un error grave hacerlo. Porque ¿quién murió en la cruz? Cristo. ¿Y quién resucitó? Cristo. ¿Dónde está María? Ella, sin embargo, fue una mujer
de una vida piadosa delante de Dios. Por eso Dios la eligió, pero no le dio más que eso, más que ser la incubadora de Cristo. Así es. Entonces, mucho cuidado con eso cuando estemos compartiendo del Evangelio. Yo les pido algo. Es un tema muy delicado para ellos, hablar de la Virgen. Si la persona no te está mencionando a la Virgen María, tú no tienes por qué sacarla. Porque se va a sentir luego, ¿qué? Ofendido. Y va a cerrar su corazón y adiós. A mí me tocó una vez predicarle a una persona de calle. Estaba vendiendo chicles, mazapanes en una banca ahí en Chapalita. Y me acuerdo muy bien de ese hombre que estaba entablando una conversación con él, hablando de Jesús, hablando de Cristo. Y él decía, no, sí, mira, Dios me ha ayudado y bueno. Pero llegó un punto en el que le toqué a su Virgen María. Es como si le hubiera dado un golpe en la cara y me quería golpear también a mí. Estuvo a punto de levantarse y golpearme. Por eso les digo lo que les digo. No intenten. Y yo, ahora sí que con templanza le dije, oye, espérame, no te estoy agrediendo en ningún momento, simplemente estamos hablando de lo que dice la palabra. No, es que tú estás diciendo que la Virgen no hay. Bueno, se puso intenso el cuate. Al final lo que dice, ¿sabes qué? Bueno, si tú quieres creer eso, está bien, no pasa nada. Pero busca a Jesús, busca a Cristo, Él es el camino. No, sí, todo eso lo sabía. Pero no le toques su Virgen. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento a la hora de estar predicando el Evangelio. Bueno, a través de la divina concepción, así tenemos que entenderlo, divina concepción, no inmaculada, es que Jesús llega a ser un ser humano como nosotros. Muchos han procurado que Jesús sea visto como un simple hombre bueno, como aquel joven rico que se acercó, maestro bueno, con poderes espirituales y religiosos, pero un simple hombre al fin. Y aquí surge una verdad fundamental sustentada por las Escrituras, las cuales ya vimos, algunas de ellas, pero que en el año 451 después de Cristo, ¿por qué les comento de fechas de Arriano, de otros muchos que se levantaron? Bueno, porque ahí están en la historia. Cuando le predicamos a una persona que se dice católica, pero únicamente de labios para afuera, es una persona que no conoce el trasfondo del catolicismo. Ahí están las fechas. En el año 451 después de Cristo hay un concilio, que era un concilio, bueno, donde se reunían muchas personas para deliberar de un tema en específico. Este concilio de Calcedonia, donde hoy es Turquía, surge una declaración impresionante del Cristo encarnado. Por ahí andaba en esos tiempos este hombre llamado Arrio, el cual quería tumbar la enseñanza de que Cristo es Dios. Y dice esta declaración, voy a leer solamente un fragmento, es muy largo, pero solamente voy a leer un fragmento. Por tanto, siguiendo a los santos padres, hablando de los apóstoles, todos nosotros de común acuerdo, porque todo esto quedaba como registrado y era firmado por los encargados de hacer esos concilios. Dice, todos nosotros de común acuerdo le enseñamos a los hombres que reconozcan a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en su deidad y completo en su humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente en un alma y un cuerpo razonable, ayudándonos así a describir la encarnación de Cristo como completa deidad y perfecta humanidad unidas sin mezcla, cambio, división ni separación, algo que solo puede comprender o que solo se puede comprender mediante la fe y entendimiento espiritual. No esperes que la persona entienda lo que tú le hablas acerca de que Jesucristo es Dios, si sale al tema. ¿Tú qué tienes que presentar? ¿Que la Virgen María solamente fue un instrumento de Dios? No, tienes que presentar el mensaje de la salvación, que es que en Cristo está el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación, la liberación, la sanidad del alma. Todo eso es lo que tú y yo tenemos que presentar.
Claramente va a haber momentos en los que una persona te haga preguntas. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a decir, no, esto ahorita no interesa, déjelo a un lado, déjeme seguirle predicando el evangelio. No, tienes que estar, 1 Pedro 3:15, preparado para presentar defensa contra todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Ese es nuestro trabajo, mi hermano. 2 versículos que anotar. Lucas 10:22. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está la humanidad de Cristo. Porque si Cristo o Jesús hubiera sido un ángel, pues no todos lo hubieran visto. Pero dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué es la carne? Pues esto, lo que nos cuelga a muchos ya. El pellejo, como dicen. Bueno, vamos a ver varios puntos que la Escritura nos enseña acerca de la persona y la humanidad de Jesús. Número 1, las Escrituras enseñan que tuvo un nacimiento como todos. ¿Y cómo es el nacimiento normal y natural de un hombre o una mujer? ¿Por arte de magia? No, ¿nació de dónde? De la matriz, del vientre de Sara y no más. De María. Abrió matriz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaba esa matriz? Virgen, limpia, inocente. En esa misma condición en la que estaba María, así nació Jesús, en inocencia, sin pecado. Pero este nacimiento que Jesús tuvo es único e irrepetible. ¿Cómo es? Único e irrepetible. Jesús dijo que se levantarían muchos Cristos, ¿verdad? Bueno, ellos nacieron en pecado igual que nosotros. No habrá jamás se volverá a dar otro nacimiento igual, sin pecado. Bueno, hay muchas escrituras. Mateo 1:18. María se halló haber concebido del Espíritu Santo. Mateo 2:11. Mateo 12:47. He aquí tu madre y tus hermanos. Mateo 13:35. ¿No se llama su madre María? Juan 2:1. Estaba ahí la madre de Jesús en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Hechos 13:23. De la simiente de hablando Pedro, Dios levantó a Jesús. Romanos 1:3, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Porque si tú ves Mateo 1, las genealogías, aunque no las hayas leído, o digas, ¿eso para qué? Bueno, ahí está confirmada ahora sí que de Jesús hacia atrás, son creo que 4 generaciones las que están ahí, de 7 cada una. Y Gálatas 4:4 dice, hecho de mujer. Pero sabemos que fue obra del Espíritu Santo. Número 2, ¿o qué aprendemos de la humanidad de Jesús? Bueno, estuvo sujeto a todas las flaquezas de la naturaleza humana. ¿Cuál es una flaqueza de la naturaleza humana? El hambre, el sueño, la sed, el cansancio, en fin. Pero la diferencia está en que Jesús fue sin pecado. Vamos a escribir 7 escrituras. Mateo 4:2, en la tentación en el desierto, dice que después de 40 días y 40 noches tuvo ¿qué? Hambre. Juan 19:28, estando en la cruz, Jesús dijo, tengo sed. Juan 4:6, cuando iba con la mujer samaritana, dice Jesús, cansado del camino. Mateo 8:24 dice que Jesús dormía. Juan 19:30 dice que habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu, murió. Mateo 23:37, Jesús tiene un lamento por Jerusalén. Y Juan 11:35, un pasaje o el más corto de toda la escritura, Juan 11:35, ¿qué es? Y Jesús lloró.
Recordemos la escritura que dice, y fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Fue semejante a ti, mi hermano. Es que Jesús no me entiende por lo que estoy pasando. Te entiende perfectamente. Y es algo que tú puedes utilizar cuando estés predicando a una persona. Es que Dios no sabe cómo me siento. Claro que sabe. Conoce tu vida. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, es lo que tenemos que clamar a Dios para que nos dé el denuedo para poder hablar su palabra. Y muchas veces Dios te va a guiar a decir algo que para esa persona va a ser, ay caray, apenas te iba a contar, apenas te iba a decir. Y te maravillas de la obra que Dios hace, pero tienes que hacerlo. Como hoy la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué tenemos para dar a los otros? De lo que tenemos, eso damos. Y si no tenemos nada, ¿qué vamos a dar? Nada. Tuvo apariencia, ese es otro punto, tercer punto, tuvo apariencia de un hombre. Pues no hay ninguna escritura que lo muestre como con algún distintivo especial, a excepción de cuando Él resucitó, ¿verdad? Y se manifestó a sus discípulos atravesando muros, atravesando paredes, pero aún comió. Dice la escritura que comió, le dieron a comer un panal de miel. Pero nadie sabe cómo era en concreto su apariencia y no hay retratos. ¿Tú sabes por qué no hay retratos de Jesús? Es que sería bonito tener un cuadro ahí de Jesús en mi casa, así con su cabello. ¿Qué es eso? Idolatría. Por eso no hay ningún retrato de Jesús. Y por eso también Dios se llevó el cuerpo de Moisés. Si no, ¿dónde estuviera el cuerpo de Moisés? En el pueblo de Israel, como su Salvador. Claramente Moisés representaba a Cristo, pero él no era el verdadero Mesías. Dios, ¿qué hizo? Se lo tuvo que llevar. Dice la escritura que combatieron, ¿verdad? Con el cuerpo de Moisés, Satanás y el ángel, ¿qué? El arcángel Miguel. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué no tenemos un rostro de Jesús? ¿Sí sabe que lo han intentado, ¿cómo se dice? Rehacer. Que supuestamente del sudario y que de ahí sacaron la altura de su nariz. Y bueno, han intentado hacer. Pregunto, ¿nos sirve de algo saber cómo era Jesús físicamente? No nos sirve para nada. ¿De qué le sirve a una persona saber cómo era Jesús físicamente si no cree en Él? Es que yo quiero ver para creer, así como Tomás. Hasta que no meta mi dedo, mi mano en su costado y en sus orificios de sus manos, hasta entonces voy a creer. Y fue y Jesús se presentó, ¿verdad? A ver, mira, ven, Tomás, échale. Cálale, como dicen. No seas incrédulo, sino creyente. Más bienaventurado es creer sin haber visto. Es lo que le dijo Jesús. Y nosotros somos esos bienaventurados, mi hermano, ¿sabías? Y también todos aquellos que van a creer. Más bienaventurados, más felices, más dichosos. Entonces Jesús tuvo apariencia de hombre. Vamos a ver 4 escrituras. Juan 4:9. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo sabía que la mujer samaritana que Jesús era judío? Por su aspecto. Era evidente el aspecto de un judío. Barbón, narizón, qué sé yo. Lucas 24:13, cuando Jesús resucita, se aparece a 2 de sus discípulos, los discípulos del camino de Emaús, y creyeron que era un hombre como otro cualquiera. Juan 20:15 dice: ella pensando que era el hortelano, es decir, pensaron que Jesús era un jardinero. Y Juan 21:4, ahí andando en el mar, los discípulos, dice: Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Entonces se veía como un hombre común, como tú y como yo. No sabemos si estaba chaparrito, alto, gordito, flaco. ¿Qué era lo que lo hacía diferente a Jesús? Pues que era Dios, nada más. Que cuando hablaba, confrontaba. Cuando hablaba, sanaba. Cuando predicaba, las multitudes
creían en Él. Agarraba un pan y un pez, ¿y qué pasaba? Se multiplicaban. ¿Qué harían esos mismos panes y esos mismos peces en tus manos? No, pues me los como. Una torta de pescado. Así hay una imagen que he visto. Los panes y los peces que Jesús multiplicó en nuestras manos no serían nada. Pero Jesús, todo Dios y todo hombre. Y bueno, así podemos seguir hablando de muchas escrituras, de que también así como nosotros, Jesús creció en sabiduría y en estatura y estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. ¿Sí sabías? No era de que Jesús cuando era niño no dormía porque pues decía, no, es que yo soy Dios. Y dice que Dios no descansa. No, Jesús se sujetó, Filipenses 2, se sujetó a la realidad mortal de nosotros. Por tanto, Jesús poseía una naturaleza totalmente humana. Y por último, vamos a ver la deidad y la divinidad de Jesucristo. Deidad o divinidad. Aquí vamos a ver muchos más pasajes. Aquí va a ser más de anotar pasajes. Y concluimos. Jesucristo es todo hombre. Y de la misma manera la palabra es tan certera al hablarnos y confirmarnos la deidad o la divinidad de Jesús. Todo Dios. Una deidad que siempre estaba presente, aunque dice Filipenses 2 que se despojó a sí mismo, no dejó parte de su divinidad, sino conservó todos sus atributos, los cuales se le atribuyen en la misma forma e intensidad que a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Aunque tenemos que entender, cada uno trabaja de maneras específicas. ¿Quién fue el que murió? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. ¿Quién fue el que vino en el Pentecostés? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo cada uno fue haciendo una obra concerniente a la salvación? ¿Y quién es el encargado de la iglesia hoy? El Espíritu Santo. Pero ¿y el Espíritu Santo entonces no es Dios? No, claro que es Dios. Tiene el poder para sanar, para liberar, para guiar, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces, cada uno de las personas de la Trinidad tiene una función específica, pero forman una unidad perfecta. Número 1, hablando de Jesucristo y su eternidad o su deidad, más bien, bueno, Jesucristo es eterno. Apúntale ahí, Jesucristo es eterno. Jesucristo no es como los ángeles. ¿Cuántos saben cuántos años tienen los ángeles? Yo creo que han de tener más de 5,000, 10,000, 20,000, no sé, 50,000 años, ¿no? Pero eso los pone a la misma altura de Jesús. Jesús es eterno. Los ángeles fueron creados. ¿Qué no le dijo un ángel a Juan en el Apocalipsis? Hey, soy consiervo tuyo. O sea, tenemos similitudes. Somos creados con un propósito. Entonces, la multiplicación de edades, como en los ángeles, no constituye eternidad. Y esto también es aplicable al diablo y a sus demonios. ¿Quién era el diablo antes de caer? Un querubín. Oh, lucero de la mañana. Era creación de Dios, es creación de Dios. 4 versículos. Isaías 9:6, una profecía que se cumple perfectamente en Cristo. Se le da a Cristo el nombre de Padre eterno, o sea, Padre de la eternidad. Miqueas 5:2 nos habla que es mismo Jesús. Por el lado humano habría de nacer en Belén, mas por el lado divino, dice Miqueas 5:2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Juan 1 y 2, ya lo vimos, nos expresa y declara la preexistencia de Cristo. El Logos de Dios no era más que el mismo Dios eterno manifestado en carne. Número 2, Jesucristo es inmutable. Algo que una cosa creada no puede ser. Hoy somos más viejos que ayer, ¿sí o no? Ya las arruguitas
van saliendo, el bigote se va cayendo, las canas, todo. Bueno, Jesucristo es inmutable, no cambia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Salmo 102, 25 al 27, ahí pone entre paréntesis, comparado con Hebreos 1, del 10 al 12. Salmo 102, 25 al 27, comparado con Hebreos 1, 10 al 12. El escritor de Hebreos aplica este mismo texto del Salmo a Jesucristo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, es el mismo. Número 3, Jesucristo es omnipotente. ¿Qué significa esto? No hay nada imposible para Él. Isaías 9:6, volvemos ahí, se le da a Cristo el nombre de Dios fuerte. Apocalipsis 1:8, Cristo mismo habla de sí mismo como el Todopoderoso. Primera de Corintios 15:25, escrito está que Él reinará hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Filipenses 3:21 dice que por medio de su poder sujeta y controla todas las cosas. Número 4, Jesucristo es omnisciente. Es decir, todo lo conoce desde el principio hasta el final. Si se fijan, Jesús nunca se abstuvo de dar una respuesta a las preguntas de los fariseos y escribas. Nunca, ni aun cuando le dijeron de los dracmas que había que dar al César. ¿Qué le dijo a Pedro? Agarra un pez, Pedro. Y ahí está, para ti y para mí. Órale. Nunca perdía una oportunidad Jesús para demostrar quién era. Bueno, y realmente no lo hacía con esa actitud de, es que para que vean quién soy yo. No, simplemente para callar a los hipócritas. Juan 6:64, Jesús sabe quiénes van a creer y quiénes le traicionarán. Juan 2:25, claramente Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Juan 21:17, Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Cuando le decía, ¿verdad, Pedro, me amas? Juan 10:15, Jesús dijo de sí mismo, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Por lo tanto, tienen el mismo conocimiento de todas las cosas. Hay otros atributos, el atributo de la vida, el atributo de la verdad, el atributo de la santidad y el atributo del amor. Bueno, vamos a apuntar que a Cristo también se le atribuyen nombres o títulos de la deidad. Que Jesús nunca los rechazó o los corrigió. Tampoco negó ser Dios y tampoco hizo un uso incorrecto de su deidad que fuera en contra de su voluntad. Siempre en armonía con el Padre y con el Espíritu Santo. Se le llama a Dios en un sentido absoluto y total. Ese es un punto. Se le llama a Dios en un sentido absoluto. Hay varias citas, ya después se las proporcionaremos. Ya no hay tiempo. Se le llama Hijo de Dios también. En muchas ocasiones, ¿verdad? Se le dice Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios. Se le llama Señor, pero no como a nosotros los hombres nos dicen, ¿verdad? Ay, Señor Pérez, Señor Mario. No, este Señor viene del griego Kyrios. Habla de aquel que es el amo, dueño, soberano y que gobierna la creación. Eso es la palabra Señor. Cuando tú leas Señor en la palabra de Dios y vaya dirigido a Dios o a Cristo, bueno, significa esto, el que gobierna la creación. Y bueno, Cristo mismo alegó ser Dios. Y es una de las declaraciones que con más fuerza y claridad da de su parte. Y es Juan 10:30. Juan 10:30. Y con esto concluimos, mis hermanos. Toda esta enseñanza que hemos visto acerca de Jesucristo nos debe de llevar a afirmar nuestras convicciones acerca de quién es Jesús.
nuestro Señor y Salvador. Conocer la importancia de su deidad o divinidad, la cual es fundamental y esencial de la fe que profesamos, es necesaria para la salvación. Por cuanto no existe ningún ser humano que no haya pecado, todos necesitamos la redención que Jesús pagó con su vida. Amén. Y apunta por último 1 Timoteo 3, 14 al 16. Te lo dejo de tarea. Con esto termino. Para que el efecto del sacrificio de Jesús fuera válido, aceptable y efectivo, tenía que ser totalmente puro, limpio y sin pecado. Pues ¿cómo podría un hombre pecador ser el salvador de otro hombre pecador igual que él? Es imposible. ¿Cómo alguien que está infectado del riñón le quiere donar el riñón a otro que lo tiene dañado? ¿Será posible? ¿Qué van a decir los doctores? Estás loco, lo vas a matar y te vas a morir tú también. Bueno, es lo mismo con la salvación. Jesucristo era el único puro, santo y perfecto y justo que podía morir por nosotros. Amén. Pues terminamos, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros y nos vemos en nuestra próxima reunión, si Dios lo permite. Si algo le quedó de duda, bueno, vuélvala a escuchar y voy a ver con Iván de qué manera les podemos hacer llegar los pasajes que hicieron falta de los últimos 3 puntos que vimos acerca de los títulos de la deidad de Jesús. ¿Sale, mis hermanos? Dios les bendiga.